un plan y un propósito. Amén. Mírelo así, busque el lado bueno de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces creemos que solo las cosas buenas, ¿verdad? Hay cosas buenas, pero también vienen asuntos de adversidad que son permitidas por Dios con un plan y con un propósito. Usted me dirá, ¿cómo, pastor? Léase Isaías 45 y el verso 6 y verso 7, que en la adversidad de la vida tenemos que ver qué plan Dios tiene, cuál es el propósito de Dios por lo cual Él permitió este asunto mundial. No nos quejemos, miremos qué plan tiene Dios en todo esto. Dice el Señor así, Isaías 45, 6 y 7, para que sepas desde el nacimiento del sol. Isaías 45, 6 y 7. Para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y oiga lo que dice el 7, que formo la luz, ¿lo tienes? Amén. ¿Y qué crea? Y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Coronavirus no hubiera venido sin el permiso de Dios. Él tiene un plan, un propósito, un objetivo específico sobre este asunto. Hoy vamos a hablar sobre esto, iglesia versus coronavirus. La pregunta que hay es, ¿podrá la iglesia enfrentar con valentía el reto, el desafío que el coronavirus está haciendo a nivel del mundo? Y yo quiero decirle algo: nada ni nadie podrá detener la orden de Jesucristo que dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Nadie, oiga bien, diga nadie, podrá detener la marcha de la evangelización mundial. El coronavirus, si es cierto, ha sido un desafío, y déjeme decirlo, un desafío a muerte para la iglesia a nivel del mundo. Y usted ve los estragos del coronavirus, amén, han sido catastróficos. Templos se cerraron. En Costa Rica se cerraron 400 templos y no los volvieron a abrir. Y de esto hay otras cosas más que decir a nivel de Centroamérica. Miles de pastores, agárrense de la silla, perdieron la vida en esta pandemia. Perdieron la vida. Iglesias quedaron sin pastores porque murieron. Misiones, oiga bien, que enviaron misioneros a los países, han tenido que regresar, pero no se me pongan a llorar con esto que estoy contando. Han tenido que regresar a su país de origen. Han regresado de China, han regresado de la India, han regresado de todo, porque las iglesias que los sostenían ya no pudieron sostener más a los misioneros en el mundo. Las finanzas, diga finanzas. Finanzas de las iglesias decayeron en una forma abrupta, de tal manera
yo no sé aquí, que la familia pastoral ha sido afectada económicamente a nivel del mundo. No solamente acá, a nivel del mundo. Y quiero decirte que el coronavirus ha sembrado muerte, ha sembrado dolor en las familias a nivel mundial. ¿Sabe cuántas personas han muerto en el mundo? Han muerto 2.650.462 personas dejaron de existir a nivel del mundo. Un desafío a muerte. Miles de empresas a nivel de Latinoamérica, vamos a hablar a nivel de Latinoamérica, quebraron, dejando una tasa de desempleo enorme de 41 millones de personas quedaron desempleadas. No dígame por eso. Ahora viene la pregunta, agárrese de la silla. ¿Podrá la iglesia continuar su marcha evangelizadora en el mundo ante este reto desafiante del coronavirus? ¿Puede o no puede? ¿Puede la iglesia o no puede? Amén. Amén, amén. Primero, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Tenemos que retornar a la palabra. Diga, retornar a la palabra. Y vamos a ver. Primero, tenemos que saber quién dio la orden de ir y hacer discípulos. Amén. ¿Quién dio esa orden? La iglesia, oiga, tiene que reconocer quién dio la orden de ir y hacer discípulos. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que reconocer quién dio la orden de hacer discípulos en el mundo. Ir y hacer discípulos. Mateo 28, 18. El que dio la orden, amén. El que dio la orden, oiga bien, dijo estas palabras. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo quiero decirle algo, que Jesús tiene poder y tiene autoridad en el cielo. Dígalo, Él tiene poder y autoridad en el cielo. Pero también tiene poder y autoridad en la tierra. No mire el coronavirus, mire a Jesús, quien dijo: todo poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En contra del coronavirus, el coronavirus no es nada. Oh, santo, alaba, santa. No es nada, porque el que dio la orden dijo esto: tengo el poder, tengo la autoridad. Y cuando él dijo esto, amén, quiero decirte que está hablando en contra de todo lo que haya y se mueva en este mundo. Coronavirus está desautorizado en el nombre de Jesucristo. Porque es que tanto le mete la prensa las noticias del coronavirus. Y quiero decir que muchas iglesias le están dando más gloria al coronavirus que a Jesús, ¿verdad? Y yo quiero decirte que el coronavirus está desautorizado y que no podrá parar la marcha de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Este lugar es el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia es usted.
Y soy yo. Un pastor me dijo, pastor, me cerraron la iglesia. Le digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo que le cerraron la iglesia? Sí, me la cerraron. Le cerraron el local, pero no la iglesia. La iglesia está afuera. La iglesia está allá, en el taller, en la universidad, en la casa. Ahí está la iglesia, y la iglesia está viva. El coronavirus no ha cerrado nada. Que cierren las sinagogas, que cierren los templos si quieren, pero la iglesia, esta iglesia, seguirá adelante en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque en ese nombre hay autoridad y señorío. Filipenses 2:10 lo dice claro, que Él tiene poder. Y yo quiero que usted lo diga levantando su mano. Jesús, tú tienes poder, tú tienes señorío, tú tienes autoridad, y nada podrá detener la marcha evangelizadora de esta iglesia, porque tu iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Y dice Filipenses 2:10, hay que retornar a la Biblia, hay que retornar a la palabra. Y dice, para que en el nombre, ¿lo tienes? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿qué? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el único Señor no es el coronavirus. El único Señor se llama Jesús, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén, amén, amén. Iglesia, levántese, despiértese. Gloria. Primera de Pedro 3:22. Y dije esto, que tenemos que reconocer quién es Jesús. Que Jesús no es un asunto histórico. Jesús es un asunto real. Jesús está aquí con nosotros esta noche. Dele gloria y dele alabanza. Aquí está. Y Él dijo estas palabras. Amén. Todas las cosas están sujetas a Jesús. Todas. Y cuando habla de cosas, ahí está incluido el coronavirus. Todas las cosas están sujetas a Él. Y cuando dice el término cosas, incluye todo. Entonces diga en esta tarde, el coronavirus está sujeto a Jesús. Dígalo, el coronavirus está sujeto a Jesús. Gloria a Dios. Y qué lindo, porque dice, quien habiendo subido al cielo, ¿lo tienes? Está a la diestra de Dios, el cual están sujetos, ¿qué cosa? Ángeles, autoridades y potestades. Cuando Él subió al cielo a la diestra de Dios, entonces se sujetó ángeles, autoridades, potestades. Y esto quiere decir que todo está bajo su control. Todo está bajo su poder. Todo está subordinado a Él. No hay nada que no esté bajo su control. Y yo digo, y levanté mi mano y dije, Señor, gracias, porque tú eres más grande que el coronavirus. El coronavirus no es nada. Y diga, el coronavirus no es nada. No es nada. Porque está controlado. Bendito sea su santo nombre. Amén, aleluya. Sean autoridades
demoníacas, demonios, principados, potestades, todo lo que sea, está bajo el control de Dios. Y ahora vamos a hablar algo muy interesante, porque si alguien me dijo, no, es que el coronavirus es un demonio, me dijo un hermano, le digo, bueno, si es un demonio está sujeto también, porque ahí lo dice el Señor, están sujetos ángeles, potestades, autoridades, todo está sujeto a él. Y si ese es un demonio que Dios permitió, está sujeto también. Gloria a Dios. Están subordinados, porque Marcos 16, 17, y oigan la autoridad y el poder que Dios le ha dado a la iglesia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Porque Jesús, nuestro amado Salvador, al que tú recibiste en tu corazón hace un tiempo, Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del cual lo llena todo. Efesios 1, 22 al 23. Quiero que en esta época de pánico, porque quiero decirle que mucha gente está paniqueada. Hay gente que no puede dormir. Hay gente que está esperando, ay, yo no sé qué va a pasar conmigo. En cualquier momento me cae el coronavirus y tengo que irme. Bendito sea el Señor de la gloria. Y quiero decirte algo, que Jesús, amén, diga Jesús. Jesús. Levante la mano. Jesús. Jesús. Tú eres grande. Tú eres grande. Tú eres excelso. Tú eres excelso. A ti se te dio un nombre. A ti se te dio un nombre. Que sobre todo nombre. Que sobre todo nombre. Y en tu nombre. Y en tu nombre. Todas las cosas están sujetas. Y declaro en esta tarde que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Él gobierna, Él manda, Él tiene señorío sobre su iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Reconocemos que Él tiene señorío. Amén. Sobre su vida, Amén. sobre todo lo que hay, Amén. sobre todo lo que existe, Amén. sobre todo lo que se mueve. Amén. Entonces no le tenga miedo al coronavirus. Está bajo el control de Él. Amén. Gloria. Amén. Segundo, después de que la iglesia reconozca quién es Jesús, tenemos que reconocer que la iglesia es indestructible. Se pueden cerrar templos, se pueden cerrar auditorios, iglesias que eran muy grandes en Costa Rica, han quedado 3, 4 personas. Pero quiero decirles algo, esa es la mentalidad. Yo le dije, pastor, busca tus ovejas, que es la iglesia. Tú no estás pastoreando un local, estás pastoreando una iglesia, y esa iglesia está viva. Y me dijo, pastor, ¿de verdad? Y le dije, pastor, ¿quién te metió esa mentira que la iglesia está cerrada? El que está cerrado es usted, le dije. Pero la iglesia no está cerrada. Y quiero decirte que la iglesia es indestructible. Diga, la iglesia es indestructible. ¿Lo creen? Mateo 16, 18.
Jesús dijo estas palabras hablando de la iglesia, no hablando de la estructura de los edificios. Estamos hablando de la iglesia, que somos nosotros, templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Oh, bendito sea el Señor de la gloria. Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Y la palabra prevalecer quiere decir que el infierno no va a dominar la iglesia, que el infierno no va a reinar sobre la iglesia, que el infierno no va a mandar la iglesia, porque la iglesia es indestructible. Y diga la mano levantada: Señor, gracias, porque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Esta iglesia sigue adelante. Esta iglesia sigue su marcha. Esta iglesia no se va a detener. Esta iglesia marcha firmemente, creyendo en las promesas de Cristo. Gloria a Dios. Escuchen bien. No es primera vez que la iglesia es desafiada. Ahora es por el coronavirus. Desafiada. Pero en el siglo primero y siglo segundo y tercero, la iglesia fue desafiada por 10 emperadores crueles que persiguieron la iglesia, trataron de destruirla, trataron de desaparecerla en el Imperio Romano. Señor, reprenda esos demonios, porque todavía están los que los poseyeron a ellos. Está Nerón, Domiciano. Les quiero mencionar porque están en el infierno. Enemigo de Dios. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aurelio, Diocleciano. Estos emperadores quisieron destruir la iglesia. No es coronavirus, ahora no es nada. Antes que lo agarraban a la persona y lo llevaban al anfiteatro, quemarlo, y los tiraban ante las fieras para que los leones se los comieran, y se oían el triturar de los huesos, y la gente, los impíos aplaudían. Oiga bien, y el diablo creyó que había destruido la iglesia, porque eso es lo que el diablo quiere, destruir la iglesia, pero no puede. Diga, no puede, No puede. y no podrá, Y no podrá. porque la iglesia es indestructible. En la iglesia es indestructible. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, ¿cómo fue que la iglesia pudo continuar su marcha evangelizadora aún en medio de las persecuciones sangrientas? Era un asunto de vida o muerte. Si alguien se proclamaba cristiano, lo iban a buscar, y no era para darle un diario, ¿cómo le llaman eso? Una caja de comida. Era para matarlo. Y dice la historia, que hubo hermanos que amaban tanto a Jesús que decían: mire, emperador, yo soy cristiano, quíteme la cabeza de una vez. Aleluya. Gloria a Dios. Y la iglesia pudo subsistir en medio
de las sangrientas amenazas de los emperadores. Pero déjeme decirle que por el año más o menos 312, el 28 de octubre de ese año, un poco antes de la batalla que tuviera Constantino en un puente que se llamaba Milvio, este emperador vio en el cielo una cruz luminosísima, y sabe que esa cruz decía un letrero: in hoc signo vinces. En latín quiere decir: en el nombre de este signo vencerás. Y él dijo: wow. Y le preguntó a uno de sus subalternos: mire, vi una cruz luminosa en el cielo y un letrero que decía: in hoc signo vinces, en el nombre de esta cruz vencerás. Y le dijo el subalterno: mi excelencia, ese es el signo del cristianismo. Y le pregunta entonces Constantino, el emperador: ¿y cuántos son cristianos? Ay, mi excelencia, más de la mitad del imperio ya está cristianizado. Alabe a Dios y dele gloria. Más de la mitad del imperio ya ha sido impactado por el evangelio. Fue cuando él dijo: bueno, entonces hay que hacer del cristianismo la fe del Estado. Y entonces Constantino se dio a la tarea de edificar los primeros templos para los cristianos. Y quiero decirte algo, que entonces el crecimiento de la iglesia menguó. Porque entonces agarraron a Jesús y lo metieron a un templo. Ya no era el Jesús de la calle, ya no era el Jesús de las casas, ahora era el Jesús de los templos. Y le daban más reverencia al templo que a Jesús. Y por eso usted ve que cuando la gente pasa frente a un templo se hace así, y le tienen más reverencia a los ladrillos que a Jesús mismo. Y la gente consagra más el templo que el templo vivo de su vida, porque ellos creen que Jesús está metido en un sagrario. ¿Te han visto eso? Ahí está Jesús, está la hostia también. Jesús está metido ahí, sí, está metido. A la gente que se pierda afuera, porque él está metido en un sagrario. Y es la misma forma como creen muchos evangélicos, entre comillas. Jesús está metido en el templo. Y por eso hasta hay lugares donde dice: hermano, por favor, cállese aquí y cállese allá y cállese aquí, porque hay que tener reverencia al templo. No, tenga reverencia usted. Alabado sea el Señor. Tenga reverencia afuera. Usted que es la iglesia, usted que es el templo de Dios, no los ladrillos. Reverencia a Dios, conságrese a Dios, no a los ladrillos. Porque el Señor, Él es el Señor de los señores. Amén. Alabe a Dios. Dele gloria. Dele alabanza. Él es Rey de Reyes, Señor de los señores. Y fue ahí donde la iglesia terminó, hermanos, el crecimiento. Hoy en día mucha gente nada más ya no son las casas. Antes las iglesias se reunían en lugares domésticos, casas. Y el dueño de la casa decía: bueno, aquí vamos a levantar una iglesia, ¿verdad? Y así se iban levantando las iglesias en casas. Esto quiere decir que el jefe de casa hacía la veces de un pastor. Amén. Entonces vamos a reunirnos, vamos a estudiar la palabra, vamos a gozarnos,
Porque aquí, en esta casa, gobierna Jesucristo. Y eso es lo que hay que hacer, retornar a las casas. Yo les he dicho a ustedes, retornemos a las casas. Con el coronavirus, ahora que si no hay trabajo, haga su servicio en la casa, agarre la Biblia, ore ahí, alabado sea el Señor de la gloria, enséñele a sus hijos la palabra de Dios. Si algún vecino pues quiere llegar, que llegue. Entonces, ¿cómo fue que se reprodujo la iglesia? Los hogares. ¿Y cómo sabe esto, pastor, que los hogares? Porque el hogar es, oiga bien, el corazón mismo de la iglesia en general. Si hay hogares fortalecidos, hay una iglesia fortalecida. Alabado sea el Señor. Y déjeme decirle que la Santa Cena la celebraban los hogares. ¡Wow! Pero Constantino, en el concilio, en uno de sus concilios, en el siglo IV, hermano, que quiero decirle que se prohibió eso. El diablo prohibió eso. Sin embargo, no ha podido hacerlo. ¿Por qué no ha podido destruir la iglesia? Tronos y coronas, dice el himno, pueden perecer. De Jesús la iglesia, ¿qué? Constante ha de ser. Tronos y coronas cayeron. Los imperios, los emperadores ya no. Pero la iglesia sigue adelante. Estamos aquí porque es la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo dicen en Hechos 2:46, las casas. Yo creo, hermano pastor, que cada casa donde vive un hermano, una hermana, amén, debe de funcionar. Haga el culto familiar, lea la Biblia, cante a Dios, adórelo, alábelo. Alabado sea el Señor de la gloria. Que en vez de ver telenovelas y en vez de ver, ¿qué más? Netflix, y de ver cosas, convierta su casa en una iglesia. Porque la iglesia no es las paredes, es usted. Amén. Diga: la iglesia de mi casa. Dígalo de nuevo: la iglesia de mi casa. Hoy están reunidos varias iglesias aquí. Alabado sea el Señor de la gloria. Aquí hay varias iglesias. Porque cada casa de cada creyente es una iglesia. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Lo dice la palabra de Dios. Y léalo, Hechos 2:46. Y los que habían creído partían el pan por las casas. Hechos 2:46. ¿Dónde lo compartían? En las casas. ¿Lo leyó? ¿Ya lo leyeron? Porque esto no le gusta al diablo. Que usted se dé cuenta. En la época que estamos viviendo del coronavirus, los días que usted no puede venir aquí, haga algo en su casa. Si usted está sola, hermana, reúnase sola ahí. Alabe a Dios, dele gloria, dele alabanza. Pero haga algo. Que el problema está que las casas hoy en día de los cristianos están en decadencia. Amén. Porque han creído que solo aquí en esta estructura es donde tenemos que alabarlo, ¿verdad? Pero hay que alabarlo en casa. Hay que alabarlo en casa. Iglesia, yo te exhorto, vuelve a Dios, vuelve a la forma real que Dios a través de Jesús, su Hijo amado, estableció. Nos dice en Hechos 8:3 que Saulo de Tarso, ¿lo tienes? No iba por la sinagoga buscando a nadie, porque en esa época no habían templos. El templo se consideraba el individuo. Vosotros sois templos de Dios. Y por eso dice el coro: no sabéis que somos templo.
No sabéis que somos templo, ¿verdad? No sabéis que es, ¿cómo? Templo del Espíritu de Dios. No sabéis, hermano, que estás en tu casa, que eres el templo de Dios. Y por eso dice que Saulo de Tarso asolaba la iglesia. ¿Qué dice en Hechos 8:3? ¿Por dónde? Casa por casa. Porque él sabía que ahí estaba la gente adorando a Dios. Él iba como un chacal tratando de saciar su sangre, de saciarse con sangre de los cristianos. Casa, iba, ¿qué dice? Casa. ¿Por qué casa por casa? Porque ahí fue donde la iglesia comenzó a crecer. Y dice Pablo en Hechos 20:20, Pablo es uno, después que él se convierte a Cristo, después que él viene al Señor, Pablo comenzó una evangelización gloriosa. Y oiga lo que dice, amén. Pablo dijo esto después de su conversión. ¿Lo tienes? Amén. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y, dígalo, y Las por las casas. casas. Hay que comenzar por las casas. Amén. El coronavirus, oiga bien, puede cerrar templos, pero no puede cerrar la iglesia. Y esta iglesia, Pastor Marcio, yo siempre dije, esta iglesia nuestra seguirá adelante y nadie podrá cerrarla. Amén. Porque esta iglesia es del Señor. Amén. Y oiga, dice Romanos 16:3 y el verso 5. Pablo saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, y saluda también a la iglesia. ¿De dónde? De su casa. La iglesia de su casa. Amén. Yo quiero que, ¿cómo cuesta quitar eso, Pastor Marcio? De que la iglesia, cada hermano, su casa es un lugar que se llama iglesia. ¿Cómo está tu iglesia? En tu casa. Amén. Levanten la mano. ¿Cómo está su iglesia en su casa? Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y dice, Primera de Corintios 16:19. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila. ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué más? Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está ¿dónde? En su casa. Yo ahora estoy usando un sistema. ¿Cómo está tu iglesia en tu casa? Nada, hermanito, no. ¿Cómo está tu iglesia en tu casa? Si la iglesia marcha así firme en su casa, ningún demonio podrá destruirla. Alabe a Dios y déle gloria. Ningún diablo, ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad satánica podrá destruir la iglesia. Pero ese es el esquema bíblico. Y dice Colosenses 4:15, Pablo está hablando, dice lo siguiente: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa. ¿Qué más? ¿Lo tiene? Colosenses 4:15. Y a Ninfa y a la iglesia que está ¿dónde? ¿Ya lo encontraron?
a la iglesia que está en su casa. Saludame a José. ¿Hay quien se llama José aquí? Nadie se llama José. Amén. Amén. Bueno, saludo a las iglesias que están en las casas. Vuelvo a repetir. Saludo en este día de hoy a las iglesias que están en las casas. Las casas no es para chismear, no es para cuentear, no es para ver telenovelas, para gastar el tiempo en nada, no es para gritar, no es para pelear contra el esposo, ni el esposo contra la esposa. No, la casa es un lugar que se ha convertido en la iglesia del Señor. La casa, diga la casa. La casa. Diga mi casa. Yo quiero hacer una pregunta. Hoy, ¿ustedes estarían dispuestos a entregar sus casas para Cristo? ¿De verdad? Si es así, levante su mano y dígalo. Señor, yo te entrego la casa donde yo vivo como iglesia para la gloria de tu nombre. Glorifícate en las casas, glorifícate en los esposos, glorifícate en las esposas, glorifícate en los hijos. Señor, nos levantamos con poder y con autoridad, porque las casas son la iglesia tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Somos, a partir de este momento, ministradores de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice en Filemón 2, un libro pequeño del Nuevo Testamento, a la hermana Apia y Arquito. No sé si alguien se llama Arquito aquí, o la hermana Apia. Entonces el Señor de la gloria. El nombre más bonito, ¿verdad? Nuestro compañero de milicia. Y Filemón 2 dice, y a la iglesia que está en su casa. Ve, hermano, todo es la iglesia que está en su casa, 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 la iglesia que está en su casa. Este sistema de evangelización Satanás no lo soporta. ¿Por qué cree usted que el diablo trata de poner confusión en los hogares? ¿Por qué cree que el diablo trata de destruir la casa, las casas, los hogares? Porque él sabe que si él destruye la casa, destruyó la iglesia supuestamente. Él sabe que si él ataca las casas, destruye la nación. Y entonces la nación se volverá floja, débil. Y quiero decir, la crisis que están pasando hoy en día las naciones en cuanto al problema moral y espiritual de lo que se está dando hoy en día, esta oleada terrible de homosexualismo, de lesbianismo y de todos esos ismos satánicos, ha sido la falla en la casa. La casa ha fallado. La casa ha fallado. No hemos puesto en práctica lo que Cristo dijo. El discipulado es en la casa. Diga, el discipulado es en la casa. Uno como pastor puede, y yo antes hacía eso, hermano, enseñanza, enseñanza y enseñanza, y los hermanos, ay hermano, enséñenos más sobre el rapto, sobre el milenio, sobre todo el trono blanco, sobre los juicios. Y yo estaba criando, hermanos, cebolla, con las cabezas muy grandes de conocimiento, pero nada de evangelización, nada de ocupar el lugar que Dios quiere en sus casas. La iglesia es linda cuando dicen, hermano, viera usted que ya yo que peleaba mucho con mi esposo, ya no peleo y me lo gané para Cristo. Alabe a Dios. Cuando en la casa los hijos comienzan, gloria a Dios, a retornar. Amén. Porque ese es el plan de Dios, el hogar. Cree tú. Dijo, ¿qué dijo? Cree tú y serás salvo. Tú y tu casa. La casa, diga la casa, la casa, la casa, la casa, la casa. Y yo quiero decirte, hermanos,
que yo siento en mi corazón. Y quiero decirte que ahorita muchos pastores lo que han hecho es volver a las casas. El coronavirus los sacudió tanto y los sacó de los templos porque estaban muy tranquilos, reposados los hermanos. Ay, bien reposados. Y nada de evangelización, nada de vivencia con Dios. Una iglesia que, como el templo es sagrado, portémonos bien en el templo, pero fuera de él ya no, ¿verdad? Porque la gente se le metió eso del templo y el 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 templo. Pero este es un lugar donde nos reunimos todos, pero el templo sois vosotros en Cristo Jesús. El templo de Dios crezca cada día más. Que el templo de esta iglesia que son ustedes crezca sanamente y que podamos decirle: Señor, aquí estamos para honrar tu nombre, glorificar tu nombre. El virus, la pandemia, si trabajamos así, no podrá detener la marcha de la iglesia, porque cada hogar será un templo para Dios, una iglesia. Yo quiero que se pongan de pie. Quiero que levante sus manos al cielo. Dígale a Dios: Señor, te pedimos perdón porque hemos fallado. No hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. Hemos sido, Señor, indolentes, indiferentes. Nuestros hogares nunca han estado en el lugar que tú quieres que estén. Pero a partir de hoy, mi hogar se convierte en un centro de adoración a Dios, una iglesia para la gloria de tu nombre, y nadie podrá detener la marcha de la iglesia. Quiero decirte algo: tenga las manos levantadas. Iglesia, escucha. Las noticias no son buenas para la gente que no ama a Dios. Se está diciendo que en el mundo llegará el momento que en un tiempo no va a funcionar ya. Pastores tendrán que volver al plano bíblico. Miembros tendrán que retomar el lugar que Cristo dijo y de hacer discípulos. Y nadie ni nada podrá detener la marcha evangelizadora de la iglesia. Quiero decirte algo: hace poco un hermano de la iglesia Rise and Shine de Denver, Colorado, tenían 400 miembros por años de años, y en vez de crecer iban bajando. Y quiero decirles que volvieron a las casas y hoy no caben. La congregación llegó a 5,000 miembros porque volvieron a las casas. Oh, Dios mío, porque volvieron a las casas. Porque volvieron a las casas, hermano, volvieron a las casas. Que iglesia entienda que hay que volver a las casas. Señor, gracias por lo que tú nos has hablado esta noche. Bendice esta iglesia. Bendice los hogares que forman parte de esta iglesia en general, y que cada hogar es una iglesia en potencia. Bendice los hijos. Bendice la esposa. Bendice al esposo.
en una forma maravillosa. Y haz que el fuego y la unción de tu Espíritu que hubo en Pentecostés habla en nuestras vidas. Milagros sean hechos en tu nombre, porque tú tienes poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y la iglesia es tu cuerpo y nadie podrá destruirla. Amén y amén. Aleluya.